Ok, gracias. Hola, hola comunidad de Grupo Aye, buenas tardes a todos y a cada uno de los presentes. En primera instancia queremos agradecer a cada una de las personas que están conectadas el día de hoy con nosotros en la segunda entrevista de nuestro ciclo de conferencias. Tenemos aquí una persona muy especial para nosotros en Grupo Aye. En esta oportunidad nos acompaña una gran trabajadora social con amplia experiencia en el sector minero. Les cuento que ella tiene 33 años de experiencia en minería, ha trabajado en compañía minera Volcan. Estoy seguro que muchos de los que hoy nos acompañan la conocen, ¿no? Sí. Ella nos honra el día de hoy con su presencia, ya que nos va a preparar un poco más respecto a las dificultades que se nos presentan en Mina como trabajadoras sociales, ¿no? En nuestras funciones. Alina, buenas noches, bienvenida. Muchas gracias. Un placer compartir con cada uno de ustedes. Permítanme pues saludarlos y hacer llegar un saludo muy, muy especial que con el nacimiento de nuestro niño Jesús nos ilumine a cada uno de los trabajadores sociales a engrandecer más nuestra labor y llegar con actitud positiva a cada uno de ellos. Y bueno, por este medio también felicitar al Grupo Aye, que está con la gerencia de Elizabeth Orellana, y que sigan adelante. Muchos éxitos. Gracias, Aline. Bien, esta noche tenemos un tema muy importante, cómo afrontamos los accidentes laborales en minería, ¿no? Desde el punto de vista de la trabajadora social. Alina, nosotros sabemos que los accidentes en mina, bueno, son diversos, ¿no? Y por ello también tienen diferentes denominaciones, ¿no? Ello en base a las leyes de seguridad y salud en el trabajo, sobre todo. Y en base a eso nosotros vamos tomando diferentes previsiones. Hacemos, digamos, no diferentes cosas, pero una que otra cosa nos lleva a trabajar de manera diferente. Yo quisiera empezar con una pregunta que siempre desde que ingresamos a trabajar en la mina, nosotros decimos, ¿por qué es una función de las trabajadoras sociales este aspecto de afrontar accidentes laborales? Bien, es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque nosotras somos las que estamos ligadas directamente con el colaborador o trabajador, con la familia, más aún con todo el personal médico, sea interno o externo. Cuando hay un accidente, se nos comunica, primero comunican al departamento médico, eso es de ley. Luego somos nosotras las que nos comunican, nos informan. Entonces, pues, el primer paso que nosotras debemos dar es de inmediato comunicarnos, informarnos con el departamento médico. Es un nexo que nosotras somos las únicas que podemos hacer ese contacto médico, paciente en este caso, ¿no? Y la familia. Entonces, es muy, muy importante que nosotras tenemos que estar desde que inicia el evento hasta finalizar y cerrar el caso. Ese temita para nosotras nos ayuda. ¿Por qué? Porque también somos las que manejamos toda una
data, una información del colaborador, sus familiares, y sabemos a quién debemos comunicar, cómo debemos comunicar. Lo que, bueno, pues otros profesionales no tienen esa actitud o ese don de hacer el nexo. Entonces es muy importante. Sí, precisamente eso, esa palabrita, el don de las trabajadoras sociales, que aunque de pronto para las otras profesiones puede parecer algo extraño, pero ser trabajadora social no solo implica, hablar con el trabajador y ya, ¿no? Sino que es ese don de llegar hasta su corazón, se podría decir, y más en estos casos en el que al tener un trabajador accidentado, no solamente está él, sino también la familia, las preocupaciones que llevan en ese momento. Pudo haber sido de repente un pequeño corte, una pequeña fractura, pero el trabajador en su momento está muy desesperado, piensa que Dios le va a pasar lo peor, y es ahí donde nosotros actuamos, ¿no? Porque eso no lo podría hacer un médico, y no porque no lo sepa, sino porque de pronto su profesión está un poco más ligada a la salud, en ser un poco más directo. Tratamiento. Y nosotros tratar, digamos, tener un poco más de tino frente a estas situaciones. Sí, correcto. Es correcto. En base a eso, ¿qué es lo que primero debemos hacer las trabajadoras sociales cuando se nos notifica que hay un accidente de trabajo en mina? Nosotras debemos ser, en primer lugar, bien organizadas, ordenadas. ¿Qué significa? Tener la base de datos de todos los trabajadores actualizado, de tal manera que cuando se nos informa, corres, sacas el expediente, o si tienes vía virtual, igual, ¿no? ¿De qué trabajador se trata? ¿De qué colaborador estamos hablando? Con toda esa información tenemos que ir para que el médico o el personal del departamento médico nos indique qué tipo de accidente es, si necesita referir a un hospital o si el tratamiento va a ser en el mismo lugar, en la posta, en este caso, porque ninguna empresa minera me parece, desconozco ese datito, tiene un hospital, ¿no? Pero sí se cuenta con las postas. Entonces, ellos son los que determinan. Y en base a eso, recién, pues, tomamos salimos de acompañar o hacer el seguimiento de este caso. Pero para eso necesitamos de todas maneras saber con qué familiar cuenta este trabajador, quiénes son los más allegados y qué tipo de información debemos dar. Algo totalmente importante es de que tenemos que tener nuestros documentos al día, sin de repente el hijito nació ayer, el día de hoy yo tengo que ya estar colocándole en mi base de datos, porque uno nunca sabe en qué momento ocurren estas situaciones. Y si tomamos un legajo que está totalmente desfasado, sin lo que nosotros necesitamos en el momento, nos ponen aprietos, pero no solamente a nosotros, porque finalmente, bueno, podríamos solucionarlo, ¿no? Pero la situación le puede afectar a la persona que tiene el accidente. Tenemos el comentario de Sam Escobar. Ella nos menciona que el tema del reporte de accidente de trabajo al Ministerio de Trabajo es función del área de bienestar laboral o del área de seguridad. Por la experiencia que tengo, nosotras no somos las indicadas de hacer el reporte a las entidades externas. ¿Por qué? Porque el tema, cómo sucedió, cuándo sucedió, no hemos estado en ese momento. Entonces, quienes son
ligados a esta comunicación es el área de seguridad, y si no estuviera el área de seguridad, pues los jefes directos, porque son temas muy, muy puntuales donde nosotras no tenemos, pues, de decir, ¿no? El trabajador me dijo, no podemos. Entonces, quien tiene que hacerlo es el área de seguridad o el jefe directo. Así es. Porque cuando hay el tema de la investigación del accidente, bueno, nosotros no ingresamos ahí, ¿no? No, ni siquiera como decía usted, no es que tomemos la palabra del trabajador para decir así fue, no, simplemente no lo hacemos. Respecto a lo que hablábamos hace un momento, a mí me gustaría primero diferenciar de pronto en cuanto a los accidentes de trabajo. En minas surgen muchos tipos de accidentes, pero no todos son en interior mina, ¿no? Correcto. Hay algunos casos en los que los accidentes son, pues, de pronto el trabajador está subiendo al campamento y se tropezó de las gradas y cae. Entonces, nosotros, la confusión ¿es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo? Otra, cuando hay, por ejemplo, nuestras actividades sociales, a mí sí me ha pasado muchísimas veces. Claro que sí. Están jugando fútbol, un choque, y es peor que el accidente en mina porque, bueno, yo les cuento que hace unos años a mí me pasó que tuve un accidentado que se rompió la parte del pómulo, ¿no? Se fracturó, perdón. Y fue un poquito complicado, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que compartamos esto, cómo hacemos la diferencia de que si esto es accidente de trabajo o no es accidente de trabajo, porque igual tenemos que comunicar a la familia y cuando esta familia llega al hospital, bueno, te quieren colgar, ¿no? Por veces. Es así. Es cierto. Ese es también un tema. Nosotras somos las que damos la cara ante los familiares, ¿no? Entonces, la tipificación del accidente, si es laboral, si es un accidente común, quien lo determina es el área de seguridad. Sin embargo, debemos conocer de que la ley bien claro dice, cuando estás en camino de tu residencia al lugar de trabajo, no es accidente de trabajo. Cuando estás en una movilidad que te está trasladando, así sea contratado por la empresa, ¿no? Tampoco es accidente de trabajo, es un accidente de tránsito. Pero sí te dice, cuando tú te trasladas o estás dentro de tu área, ¿no? De labor, es accidente. Estás en el horario de trabajo, es accidente. O estás cumpliendo el pedido de un jefe, que a veces te dicen, ¿no? Mira, tienes que ir, por decir, a tal lugar donde vas a hacer este trabajo. Entonces, eso sí se está considerando como accidente laboral. Pero la tipificación netamente, como te vuelvo a repetir, corresponde al área de seguridad. Ahora, en el caso de nosotras, que te decía, si ya hemos comunicado al familiar y el familiar definitivamente te dice, sí, pero ¿cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Por qué hicieron esto? Entonces, tenemos que tener mucho tino al explicar al familiar porque no sabemos cómo sucedió. Sin embargo, sí necesitamos y debemos decir, yo como trabajadora social, me interesa, me importa que el trabajador tenga la atención correspondiente, la atención médica correspondiente, el tratamiento que amerita y hacer ese seguimiento dentro de lo que es la salud. Y si tiene que aplicarse algún seguro, pues orientamos, ¿no? Apoyamos. Pero la tipificación netamente no nos corresponde, como se dice. Ahora, como tú decías, sí es cierto, a mí también me ha pasado
en un campeonato de fulbito, uno de los señores, ¿no?, con la euforia del deporte, pues se fracturó el hombro, ¿no? Y la familia empezó, pero si usted ha organizado, era accidente de trabajo, y yo le decía, más que saber si es accidente de trabajo, debe importarnos que el señor tenga el tratamiento adecuado y oportuno, porque también eso es un tema, que si no oportunamente no lo tratan, pues puede quedar secuelas mayores. Entonces, es así, es nuestro trabajo, y de impulsar a que el tratamiento sea de manera oportuna. Exactamente. Y a ese tema, ¿no? El hecho de que sea o no un accidente de trabajo, lo que debemos comprender y hacerle comprender a la familia es que la atención que le vamos a brindar como área de bienestar social va a ser desde el principio hasta el final la misma, e incluso se podría decir, vamos a estar mucho más al pendiente, porque, bueno, es una situación fortuita, que si bien es cierto lo hemos preparado, pero que no queríamos que se dé, ¿no? Exactamente. Y bueno, pasando ese tema de las tipificaciones, perdón, de los accidentes, cuando tenemos un accidente incapacitante, ya en este caso un accidente de trabajo incapacitante, ¿qué sería lo primero que nosotros deberíamos realizar como trabajadoras sociales? ¿Qué necesitamos para el trabajador? ¿Requisitos? ¿En qué se basa este soporte? Bien, el accidente incapacitante, como te vuelvo a decir, quien determina es el médico. Siendo así, de todas maneras, el colaborador debe salir para un tratamiento especializado. Digo salir porque todas las minas están pues en un lugar lejano, ¿cierto? Entonces el tratamiento tiene que ser hacia el lugar o la ciudad más cercana. Si hay salud, o si tenemos una EPS, pues en las clínicas. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que contar nosotras? Es nuestras fichas o avisos de accidente, porque sin eso tampoco no lo van a atender como accidente laboral. Entonces, para rellenar esos datos, todo lo que es datos personales nos corresponde a nosotras. Pero como también se nos pregunta cómo sucedió el accidente, a qué hora sucedió el accidente, en qué circunstancias se dieron, tenemos que exigir, la palabra es esa, exigir al área de seguridad o al jefe directo que se nos envíe por escrito. Ahora que ya contamos WhatsApp, contamos la red y contamos correo, tenemos que exigir que se nos dé por escrito para transcribir tal como ellos nos lo están diciendo, para evitar luego suspicacias en que no, ella lo arregló, ella favoreció, o los familiares también, ¿no? Que nos dicen, no, usted que es parte de la empresa, usted se está inclinando hacia ellos. Entonces, saber manejar toda esta información de manera adecuada. Esa es la que... En la parte en la que se menciona esto de transcribir, sí, pues hoy en día tenemos todas las herramientas, porque antes, cuando no había este tema del WhatsApp, solamente me podrías dictar, ¿no? Y bueno, cuando había teléfono, me podrías dictar y ellos te dictan como que para evitarse el tiempo, te dictan como que en resumen todo lo que dicen, ¿no? O hay otras personas que incluso no lo tienen a la mano y te dictan lo que se ha investigado, ¿no? Y a veces esto sí, pues ocurre ciertas suspicacias porque no está tal cual al aviso de accidente de trabajo,
y estas cositas pueden cambiar, ¿no? Incluso claro. si es, no sé, pues mano derecha, dedo, falange, tal, ¿no? Si no se especifica como tal, entonces afectamos al momento de tener el legajo del accidente de trabajo, que esto sí nos va a servir para efectos legales, ¿no? Claro que sí. Y un tema también, por favor, nosotras, si bien es cierto, no somos especialistas en cuanto a salud, pero debemos conocer lo que es el CIE 10, qué significa lo que mencionabas, ¿no? Si es mano derecha, qué nomenclatura se le da, si sucedió en el pie, si sucedió en el brazo, y si fue fractura expuesta, si fue fractura cerrada. Hay tantos términos que, si bien es cierto, no nos corresponde, pero el médico nos tiene que avisar y nosotras somos las que llenamos esos datos. Entonces debemos tener esa facilidad de estar bien imbuidas en lo que es el CIE 10. Sí, tiene usted toda la razón. Yo recuerdo que al principio yo tampoco no sabía qué era el CIE 10. Y cuando yo me puse a buscar en internet, pues te da digamos, poquísima información, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ir es ir a buscarnos, ir a buscárnosla, como se dice, en mismo de salud y conseguir esto, porque definitivamente eso ayuda mucho, y no solo en los accidentes, también en las enfermedades, cuando ocurren este tema, Claro que ya que lo sí. veremos en algún momento, pero el tema de las enfermedades también, ¿no? Y así tampoco no nos dejamos engañar. Por supuesto. Uh-huh. Ya vimos el tema de los accidentes incapacitantes. Ahora yo quisiera pasar al tema de los accidentes mortales. No todas las personas que han trabajado en minería han tenido mortales. Es muy difícil. Yo, al menos yo siempre pido que a mí no me pase nunca, porque yo siento que esta situación es mucho más complicada, ¿no? El tema de tener un accidente incapacitante, fuera lo que fuera, es mucho más fácil de tratar y de explicar, pero un accidente mortal tiene una dimensión más grande que definitivamente podría hacer la carga un poco más difícil, ¿no? En esta situación, a mí me gustaría que nos comente un poco respecto al ¿qué podemos hacer? ¿Qué acciones podríamos tener respecto a un accidente mortal de una persona? Primero vamos a tocar de una persona. Tenemos solo un fallecido en un accidente. Si de pronto nos quisiera dar un ejemplo, muchísimo mejor, alguna experiencia por ahí que recuerde. ¿Y qué necesitamos hacer, no? Igual que lo anterior, ¿qué requisitos? ¿Qué se necesita? Porque aquí sí ya la situación es un poco más complicada, repito. Por supuesto. Bien, mira, los cambios, y como tú decías, con tantos años que tengo en la minería, se están dando. Anteriormente, nuestra empresa no contaba con el área de laboral, digamos, o un área legal. No teníamos. Entonces, la trabajadora social tenía que asumir desde el momento en que se nos indicaba o informaba de que es mortal el accidente, teníamos que comunicar a la fiscalía, hacer el trámite ante la policía para el levantamiento del cadáver, comunicarnos con el médico legal, porque ustedes deben saber de que sí o sí todo trabajador fallecido por accidente está obligado a pasar por necropsia, por el tema de seguros. Entonces, eso hay que hacer entender también a la familia, que muchas veces no quieren. Actualmente sé que la mayoría de las empresas ya cuentan con el área de legal, entonces ellos son los que asumen. Sin embargo, nosotras, una vez más, vuelvo, ¿quién fue el accidentado? Fulano de tal, tengo que coger el legajo con todos los datos que tiene este trabajador y esperar, ¿no? En la posta o donde se nos indique
para hacer la comunicación formal a los familiares. Y aquí permíteme darle un tip. Nunca, nunca se suele decir a la familia de frente, tu familiar ha fallecido o tuvo un accidente mortal. No es conveniente porque tú no sabes la persona que te está recepcionando la comunicación, si tiene alguna enfermedad, ¿no? Al corazón, si puedes alterar a la persona. Entonces, siempre, al menos lo que yo he acostumbrado es a decir, tu familiar fulano de tal ha sufrido un accidente y es muy fuerte, por lo que te sugiero viajar, vamos a trasladarlo, en este caso por decir, a La Oroya, que era el lugar donde solíamos llevarlo. Y en el camino se va monitoreando por dónde estaba la familia. Cuando ya va llegando cerca al lugar, se le dice, te sugiero que vamos a encontrarnos en medicina legal. Algunos te entienden y ya se hacen la idea. Otros no te entienden y te dicen, ¿y por qué no está en el hospital? Porque el médico ha decidido pasarlo a medicina legal, ¿no? Es una manera que siempre lo he manejado y, bueno, me dio resultado. Entonces, este es uno, y dos es manejar lo que es la madurez emocional, porque los familiares reaccionan de diferentes maneras y ante eso, si uno se va a derrumbar, ¿cómo puede dar el apoyo, el soporte emocional a los familiares? Entonces tienes que tener esa fortaleza, ese tino de estar ahí, ¿no? Quizás nos pueden decir que es fría, pero no es frialdad, es simple y llanamente manejar nuestra madurez emocional para dar el soporte emocional que necesitan los familiares. Luego de esto ya orientar a los familiares en cuanto a los seguros. Entonces ahora también ya contamos con el seguro Vida Ley. ¿En qué consiste este seguro? En que pues todo trabajador al fallecimiento, sea por enfermedad o accidente, ¿no? Los familiares quedan cubiertos con un cierto monto que, por cierto, una vida no está tipificada en moneda, sin embargo, puede ayudar, ¿no? A enfrentar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotras, ante esto de prevención, debemos hacer que todos los trabajadores al 100% cumplan con el llenado del formato de este seguro Vida Ley. Pero no queda solo llenar y firmar, tiene que estar legalizado de tal manera que esto agiliza los trámites para el cobro del seguro. Y si no tienen, pues sí hay una segunda opción, que es tramitar y hacer esto del lo que llaman el certificado o pedir, ¿no? De que si es casado, si no es casado, hacer la declaratoria de herederos, que eso también demora y dilata el tiempo. Entonces, todo esto hace de que nosotras debemos tener también esos documentos ahí, a la mano y actualizados. Sí, la importancia de tener el Vida Ley actualizado, y bueno, no solamente depende de nosotros, sino también cuando somos trabajadores de solicitarlo para que, porque finalmente es para nuestros beneficiarios, ¿no? Para nosotros en caso de cualquier situación fortuita que no deseamos, pero que podría suceder. Gracias. Y en el caso que podamos presentar un accidente de trabajo con, bueno, más de 2 personas fallecidas, el proceso de soporte y también de requisitos vendría a ser el mismo o hay de pronto algo diferente en este proceso.
Mira, si tenemos el apoyo de una colega que trabaja con nosotros, debemos pedir. Nunca una trabajadora social debe sentirse autosuficiente. Digo esto porque sí nos ha sucedido, ¿no? Mientras estás hablando con la familia del primer fallecido, llegan los del segundo fallecido, no puedes repartir, ¿correcto? Entonces tampoco los vas a unir, porque no sabes qué van a, entre ellos, cómo van a reaccionar. Entonces, si se puede contar con el apoyo de una colega, bienvenido. Si no tenemos el apoyo, pues pedir al médico, que es el más cercano, que debe apoyarnos. Tomando en cuenta que ya no cuentas ni con uno ni con otro, pues hacer de tripas corazón, como dicen, ¿no? Y conversar con cada uno en las circunstancias que ameritan. Ha habido un casito, por decir en el nuestro, donde se electrocutaron 2 colaboradores en Interior Mina. Entonces, cuando llegó la familia del primero, quería saber todo pormenorizado. ¿Pero por qué? ¿Y cómo? Y de esto, que yo quiero verlo, que yo quiero ver cómo está. Entonces, como ya estaban en medicina legal, yo lo único que atiné es a decirle, mira, hija, si el doctor, el médico legal, te permite, adelante, porque ya no está dentro de mí autorizarte. ¿Por qué? Porque son situaciones bien tristes de ver a tu colaborador y mucho más a ellos como familiares, ¿cierto? Entonces, ya, en ese momento llegaba la familia del segundo colaborador, del segundo fallecido. Y lo único que se me ocurrió fue decirle, ¿por qué no van a hablar con el médico, el doctor Bustamante, que los oriente, los apoye? Y me fui con la otra familia. ¿Qué es más difícil? Es muy, muy difícil. Eso es lo que podría decirte, ¿no? Que son situaciones. Y otro, de que cada caso, cada accidente es diferente, no le puedes dar el mismo trato. Entonces, para eso es pues un poco de lo que nosotras nos dicen, ¿no? Manejar lo que es la psicología, manejar lo que es, vuelvo a mencionar y siempre lo digo, la madurez emocional, porque si te pones nerviosa, si te pones acongojada, las ideas se te van y no puedes orientar como debe ser a los familiares. Las respuestas también. El tema de dar soporte a la familia, yo comparto que es totalmente diferente para cada familia, porque cada familia tiene una forma de vida, tiene desde una cultura, un aprendizaje, un entendimiento totalmente diferente, y no a todos los podemos tratar, digamos, igual, explicarles de la misma manera o decirles lo mismo. Si hemos tenido en este caso 2 que han sido accidentes muy parecidos, pero la familia A y la familia B son totalmente diferentes y lo que te ha funcionado con la familia A no, de repente no te va a funcionar con esta familia B, ¿no? Y hay casos de familias, y es entendible también a veces, pero como estamos nosotros dando la cara en el proceso, vamos a ser nosotros a quien nos van a ofender, a quien de pronto te van a pedir todas las explicaciones, los porqués, incluso se te van a poner en contra de lo que mencionábamos hace un momento de decir, seguramente porque eres parte de la empresa estás haciendo esto, ¿no? Quiero hablar con el gerente, que quiero hacer esto, voy a tener a mi abogado, ¿no? Y de pronto cuando no hay esta madurez emocional,
el hecho de escuchar, te voy a traer a mi abogado, ahorita está viniendo tal persona, vienen mis hermanos, yo lo digo por experiencia, si no hay esa madurez emocional, ¿no? O lo voy a traer al periodista, sí, entonces ya eso, en muchos casos las colegas titubean un poco, es el miedo de pronto, y ahora qué hago, qué respondo, qué digo, ¿no? Primero que tampoco debemos afrontar las cosas solas, ¿no? Siempre hay que trabajar en equipo porque están ahí el personal de seguridad y salud en el trabajo, el área legal que también nos debe respaldar, el médico de la empresa, que es quien nos va a dar las pautas, en este caso del tema de salud en sí, ¿no? Y que va a estar en coordinación con lo del aspecto legal para que nosotros podamos dar las respuestas adecuadas y no caer de repente en trampas que finalmente nos lleven a situaciones que nos hagan titubear o tener miedo, ¿no? Así es. Así Nos es. preguntaban por el chat, y creo que a todo el mundo le preocupa, ¿cuál es el momento oportuno para comunicar a las familias, ¿no? Aquí teníamos a Sam que decía, ¿podría por favor poner un ejemplo de la intervención con la familia al comunicar un accidente mortal? Bueno, yo estoy segura que a Sam le ha pasado y probablemente Sam ha tenido pues ahí como que unos sentimientos encontrados al no saber qué es cómo llegar a la familia, ¿no? Por ahí, claro. ¿Algún tip que reforzar, Alina? Sí. A ver, se tuvo muchos lamentables acontecimientos porque siendo el ámbito minero y con los años que tengo, pasé por muchos de estos casos, ¿no? Entonces, el tiempo me ha enseñado de que cuando uno comunica debe estar segura de que ya el médico y ya hayamos comunicado a Fiscalía, que es el primero externo que debemos avisar, ¿no? Entonces, una vez ya confirmado esto, debemos llamar a la familia y vuelvo a reiterar, decir, fulano de tal, sí, mira, siempre identifícate. Siempre, ¿por qué? Porque la familia sabe de que debe confiar en la trabajadora social. Y ellos siempre dicen, si me llaman la trabajadora social es porque es algo serio, porque está pasando y confían en nosotras. Entonces, decirle, una vez más, repito, ¿no? Soy la trabajadora social fulana de tal, entonces me gustaría informarte o te informo que tu familiar fulano de tal ha sufrido un accidente. En estos momentos estamos preparándolo para sacar al hospital. Entonces, te sugiero viajar, pero si vas a viajar, hazlo con alguien que pueda acompañarte, porque vas a necesitar apoyo. ¿Por qué? Porque sí, el accidente es fuerte, porque ellos empiezan a mismo. Y creo que todo familiar del ámbito minero ya vive con esa tensión, ¿no? Que si recibo una llamada y es la trabajadora social es porque es algo fuerte. Uh-huh. Entonces, indicar eso, decir, ha sufrido un accidente, es muy grave y lo estamos trasladando a tal lugar. Te sugiero que viajes y mantener la comunicación siempre. Como te vuelvo a decir, estar pendiente si ya van a llegar al lugar donde hemos acordado. Y luego de eso decir, nos encontramos en medicina legal. Utilizar esta palabra medicina legal es menos tétrico que decir nos encontramos en la morgue. ¿No es cierto? Sí. Como cualquiera. Entonces, eso es un... Ahora, otro tema que también tenemos que tomar en cuenta, sea el tipo de accidente que sea, nosotras como trabajadoras sociales no podemos dar diagnóstico. Ojo, el familiar, pero dígame qué tiene. Pero dígame, entonces, ese tema es netamente de los médicos.
Muchas veces, por la presión de los familiares, quizás podemos soltar esa información que el médico ha confiado en nosotras y pues sepamos de que esto es netamente confidencial. Entonces entendamos como trabajadoras sociales, nosotras no podemos dar este tipo de información. Además, cuando tampoco, si son situaciones, por ejemplo, de grado de un accidente mortal, a veces hay que cuidar las palabras para no caer, justamente lo que decía hace un momento, en situaciones que posteriormente te puedan llevar a problemas. Y es mejor, como dice, mantener el suspenso, digamos, entre comillas, pero dando el soporte, ¿no?, a la familia. Bueno, Joana nos escribía también, ella nos preguntaba qué acciones como trabajador social tomaría de manera inmediata, para poder apoyar al accidentado a la brevedad. Bien, nosotras debemos manejar nuestro directorio, o sea, los números de teléfonos totalmente actualizados, de tal manera que somos la que debemos presionar para que si contamos con una ambulancia, debe estar ya en el lugar del accidente. Si no contamos con eso, pues pedir el apoyo al área de seguridad o las áreas que también tenemos de servicios auxiliares, ¿no?, para que se pueda trasladar, obvio, bajo el visto bueno y la autorización del médico. No es que yo contrate un carro del pueblo y ya me lo llevo. No. Tiene que ser autorizado por el médico. Por el médico o personal de salud que tengamos a la mano, ¿no? Entonces, pero sí podemos presionar. Oye, no llega la ambulancia, ¿dónde estás? Ya debes estar aquí. Y por ahí que te dicen, no, es que me faltó combustible, llamar a logística. Oye, dale prioridad y tienes que abastecer de combustible. O sea, hacer esa labor que se agilice digamos, para el traslado si amerita o el tratamiento oportuno. Excelente tip. El trabajo en equipo. Esa es la palabra más importante, la acción más importante. Ani nos pregunta, buenas noches, licenciada Alina, ¿algún plan de acción cuando tenemos alta incidencia de accidentes? Claro que sí. Para nosotras es fácil llevar un control del tipo de accidente que se está dando. Entonces, ¿por qué? Porque no es de que la asistenta o la trabajadora social llega, deja en el hospital y ya te deja en manos de los médicos y chao, ¿no? Nosotras tenemos que hacer las visitas, el seguimiento al colaborador. Al hacer la visita tenemos que ahondar qué problema personal o laboral tiene. Por ahí puede ser que pues no se lleva bien con el jefe o con los compañeros de trabajo o tiene problemas en el hogar. Entonces, frente a eso, ya se hace un plan en base a este análisis, ¿no? De decir, si es personal, tengo que citar a la familia, conversar qué está sucediendo, qué está pasando en casa. Y si es con los jefes, es de que ahora a nosotras se nos está permitiendo participar de las reuniones matinales en los cambios de guardia. Entonces, allí es un momento tan propicio que se nos ha dado ese espacio en conocer, si bien es cierto también cuánto es el avance y todo eso, netamente laboral, también nosotras reforzar con el tema desde el punto de vista humano y hacer ver de que ese trabajador tiene que tener un bienestar laboral,
un apoyo de los jefes, de los compañeros de trabajo. Ahora, frente a esto también nosotras tenemos la estrategia de, no sé si todos cuentan con sindicatos, ¿no? Pero si tienen un sindicato, es muy oportuno mantener una comunicación abierta con todos los dirigentes, porque ellos son un gran soporte. Les diré que son grandes aliados para mejorar, ¿no? Mejorar todas estas situaciones o dificultades que se van presentando dentro del área laboral. Entonces, ese plan es por cada uno. No puedo hacer, si bien es cierto, se accidentaron 5, correcto, se accidentaron los 5, pero me gustaría conocer, saber cómo sucedió de cada uno de ellos, el antes, y luego hacer un seguimiento de cada uno, personalizado. Personalizado. Digamos que si tengo trabajadores accidentados en el mes, tantos leves, incapacitantes, ¿no? Ahí no termina el trabajo, ¿no? Después de eso hay una evaluación bastante necesaria para que nosotros determinemos nuestro plan de acción como nos lo dice Ani. Aquí es. La pregunta de Gabriela nos menciona, buenas noches, consulta, ¿cuánto tiempo tiene de duración la hoja legalizada de vida ley o debe actualizarse cada año? Mira, yo tengo entendido que eso es cuando cada empleador suele hacer el cambio de una aseguradora a otra, pero mientras esté, digamos, 5, 6, 7 o 10 años con una misma aseguradora, no amerita los cambios. No amerita. No Lo único amerita. que podríamos hacer por ahí es actualizarlo, ¿no? En el caso que se requiera, claro, porque sí, hay claro, muchos casos que ya no quieren actualizarlo, pero hay que estar pendientes de quién ha tenido un hijito más, ¿no? Se divorció, ¿no? Etcétera. Sí. Mira, aquí también tomemos en cuenta un tip que hemos implementado, ¿no? Todo trabajador ingresante tiene que presentar, así como presenta su certificado de antecedentes penales, policiales, su hoja de vida y todo eso, también tiene que presentar su seguro vida ley. Y si no presenta, lo siento mucho, se le da máximo, pues, la salida que va a tener, ¿no? La próxima salida en su periodo, y debe traer. Ese es un requisito. De tal manera que nos es fácil llevar ese control, porque de los más antiguos, sí es cierto, es bien difícil, muy difícil. Ay, me olvidé, se me pasó. Es necesario, o sea, ante esas preguntas, explicarles y estar constante con ellos, ¿no? Sensibilizar a cada momento, cada visita, cada inspección, estar con ellos, porque es muy, muy importante contar con ese documento. Indispensable, diría yo. Para todas las personas que nos ven, tanto sean trabajadoras sociales o no lo sean, en este caso, para las trabajadoras sociales siempre hay que estar sensibilizando al trabajador, que si ya lo sabe, ya sabe para qué es el vida ley, bueno, pues recuérdale una vez y otra, se va a cansar, no va a querer ir, pero presionar, y aquellas personas que no son trabajadoras sociales, sino son trabajadores, también pidan que se les explique una y otra vez qué es el vida ley, porque cuando ocurren situaciones fortuitas, nos pueden traer inconvenientes, ¿no? Decíamos al principio, cuando el vida ley no está actualizado, sucede que si tuviéramos un accidente fatal, ¿no? Y esto no está actualizado, de repente el señor ya se divorció, se separó, ahora tiene una conviviente. Cuando existe este proceso es tan complicado hacer una sucesión intestada, ¿no?
Porque, bueno, el hijo de repente siempre va a ser beneficiado del padre por llevar la sangre, por tener los apellidos, si ha sido reconocido como tal, pero en el caso de una esposa y una conviviente, la situación es totalmente diferente. Y ahí van a existir una serie de problemas que finalmente va a llevar a que el beneficio no llegue en el momento que tendría que llegar. Así es. Se dilata el tiempo, hay temas que también hemos visto de impugnación, ¿no? Impugnación a ese documento. ¿Por qué? Porque el trabajador lamentablemente no actualizó lo que debería haberlo hecho oportunamente. Sí, es cierto. Ya casi terminando nuestras preguntas, Peter menciona, por lo que veo, el control de emociones es bastante importante. ¿Qué recomienda para todo aquel profesional que en algún momento afronte este momento? Peter es personal de salud, él no es trabajador social, lo conozco, claro. He tenido la oportunidad de conocerlo y creo que por eso él hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué se recomendaría para que en algún momento cualquier persona pueda afrontar una situación como esta? Ok, sí ha pasado, ¿no? En que uno no puede controlar, y mucho más cuando tú conoces a la persona accidentada o hay algún lazo familiar o algo, ¿no? Un lazo sentimental. Entonces, lo que a mí siempre me dio resultado fue salir del espacio donde están, del lugar, y tomar agua fría. Tomo el agua fría y me ayuda a controlar. Entonces, ya regresando, con mayor tranquilidad se le puede explicar o afrontar la situación. Eso es en lo personal. Cada uno de nosotros conoce mejor su cuerpo y podría, pues, exacto, ¿no? Ver cómo puede controlar. Yo le doy a conocer lo que a mí me ayuda. Ya nuestra última preguntita de Génesis, bueno, no sé si esto lo tengamos ahorita en mente, pero vamos a hacer el intento de, cuando hay un accidente, ¿cuál es el monto asegurable que tiene el SSTR y el Vida Ley? Nos menciona. Esto varía dependiendo de las aseguradoras donde el empleador ha contratado, ¿no? Y también del tipo de accidente que se considera. Entonces, estamos hablando, por decir, el SSTR está dentro de lo que es la invalidez permanente, ¿no? Cuando se da invalidez permanente. Y si es invalidez parcial, también determina pues el médico el grado, el porcentaje de invalidez, y en base a eso viene la indemnización, pero eso lo determina cada aseguradora. Ahora, en el caso del seguro Vida Ley, sí todos sabemos de que si el trabajador fallece por enfermedad, sea cualquier enfermedad, el monto asegurable es 16 sueldos. Y si el colaborador fallece por accidente, y tengamos en cuenta, cuando hablamos de accidente, en este caso tenemos 3 tipificaciones: accidente de tránsito, accidente de trabajo y accidente común. El accidente común, puedo estar caminando por la calle, me resbalo, me golpeo la cabeza y ahí quedé. Entonces, ahí es la indemnización 32 sueldos. Pero para eso, como te digo, todo depende de el tipo de seguro que tiene. Génesis nos hace una repregunta a eso. ¿Este trámite es responsabilidad del área de recursos humanos o del asistente social? En realidad, nosotras somos parte del área de recursos humanos, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, nuestra responsabilidad es orientar bien a los familiares
y si podemos apoyar a tramitar el seguro, perfecto. Pero quien hace la contrata o contratación de los seguros ya va hasta el área de gerencia, el área de legal, que eso ya no nos compete. Bien, Alina, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, a todos los que nos han hecho sus preguntas de igual manera, porque nos abren un poquito el panorama y bueno, se ve este interés de seguir aprendiendo y de aquellos que también les llama la atención porque tenemos familiares trabajando de repente en INA, ¿no? Y siempre es importante conocer todo esto. Peter le dice muchas gracias, licenciada, por compartirme su experiencia. Y bueno, yo sé que hay muchos agradecimientos así, y nosotros queremos agradecerte de manera muy especial, sabes lo importante, lo valioso que sabemos que eres como trabajadora social. Hemos tenido la oportunidad de trabajar por ahí muy cerca y casi juntas, entonces, claro que sí. y sabemos de esa experiencia, pero también de que siempre hay las ganas de enseñar a aquel que recién está empezando, recién está viviendo estas experiencias, ¿no? Que por ahí tenemos un poco de miedo a afrontar estas situaciones porque aún estamos madurando de repente, aún estamos aprendiendo, ¿no? Como lo decía, entonces, que no, bueno, la recomendación que le daríamos a todos es que no tengan miedo, que esto es siempre un proceso y en base a esas cosas uno va aprendiendo a ser mejor cada día, ¿no? Por supuesto, Alina, que sí. Un abrazo a la distancia. Gracias. Bueno, ya pasó la Navidad, pero una vez más, feliz Navidad. Igual. Y que el año que viene sea pues un año muy bonito, lleno de bendición, tanto para ti como para tu hermosa familia. Gracias. Siempre esperamos contar contigo. Hay muchos agradecimientos aquí en Facebook y es porque, como nos dice Génesis, la explicación estuvo muy buena. Yo también estaba apuntando porque la mente es frágil. Me alegra mucho y mira, yo aprendí algo de que dice, ¿no? Quien enseña aprende 2 veces. Entonces, con todo gusto, en el momento que se requiera en compartir, estoy para ayudar, estoy para servir y sé que en algún momento también a ustedes yo puedo llamarlos con la confianza en que también voy a necesitar el apoyo de ustedes. Claro. Un gran abrazo, ha sido un gusto, un honor compartir una experiencia tan bonita y recuerden que nosotras trabajamos con seres humanos. Por lo tanto, apliquemos la empatía. La empatía hace de que nosotros podamos llegar a esa persona de la manera oportuna y de la manera que podamos decir cómo me gustaría que a mí me trate, ¿no? Que ellos reaccionan, es cierto, es lógico, pero no me voy a poner a discutir boca a boca, porque yo entiendo el dolor de los familiares. El trabajador mismo, cuando se accidenta, empieza a buscar culpables y te los dice. No, que fulano, sutano, es que es propio, ¿por qué? Porque está con ese dolor. Entonces, todas esas cositas con la empatía se supera. Gracias, Ali. Muchas gracias una vez más. Te abrazo a la distancia y nos vamos a volver a ver muy pronto. Gracias a todos los que el día de hoy también nos han acompañado. Chao, Ali.